Buenas noches. Muchos hemos pasado por la Nacional 630 a la altura de Los Santos de Maimona y hemos visto una mole de hormigón abandonada sin saber muy bien lo que era. Hace 55 años se construyó allí una fábrica de cementos que prometía ser la esperanza industrial de la comarca. Lo que fue el sueño de prosperidad para más de 300 trabajadores y sus familias acabó convirtiéndose en una enorme decepción en 1973 y dio pie a una movilización social que hoy queremos recordar. Venía de Madrid el director general de la empresa, que era un tal Mateo, y fue el que nos dio directamente la noticia. Y claro, en aquel momento pues nos quedamos todos helados, porque nadie lo esperaba. Los trabajadores se enteraron de que venía la policía a interrogarme a mí y tal. Los trabajadores se fueron, los 200 o 300, al ayuntamiento. Tenían rodeado el ayuntamiento. Como el alcalde le hagan algo a estos tíos, les quemamos los coches y los montamos aquí. Asaltamos al ayuntamiento si hace falta. Entonces yo les dije, se está corriendo un grave riesgo. Asómese por la ventana y vea lo que hay ahí debajo. Madre mía, de que vieron aquello. Yo conseguí aquella visita a través del conductor que Franco le tenía puesto al príncipe de España, porque estaba emparentado con alguien de aquí. El alcalde de la época, los trabajadores y muchos de los que intentaron salvar la fábrica nos cuentan en primera persona su historia. A continuación, en Esfera, Aslan, con la miel en los labios. Luis Pachón Moreno, nacido en los Santos de Maimona. Tengo 90 años y he estado viviendo en el pueblo. Me fui a la fábrica de cemento, este era peluquero, me fui a la fábrica de cemento. Primeramente entré de listero, ¿comprendí? Y al mucho tiempo, cuando se ya formalizó y todo eso, pusieron el economato y me escogieron para el economato. Y trabajé en el economato, lo abrí y lo cerré. El pueblo estaba encantadísimo,
porque se ganaba dinero, y aquí no se ganaba dinero. Había cerca de 300 hombres trabajando. A ver, 313, me acuerdo de la cifra, 313 había en una ocasión. Pero como era listero, pues sabía, porque lo tenía que anotar, porque que había mucho movimiento de dinero, como dice, por todos los conceptos. Aquí venían muchos camiones, salían muchos camiones, entraba y salía y ya está. La fábrica de los Santos de Maimona supuso un antes y un después en la historia de este pueblo, por muchísimas razones que podamos hablar posteriormente. Fue además una valiente apuesta de los dirigentes de la época, que no se arrugaron ante la dificultad. Lo que pasa es que la decisión estaba tomada. El régimen de Franco tenía que hacer en Extremadura una serie de pantanos para, evidentemente, modernizar la agricultura de la época, y lógicamente se necesitaba cemento a pie de obra. Había que hacer una fábrica en Extremadura. Si el régimen hubiera conseguido buscar una fórmula para por traer el cemento de otro sitio, seguramente no lo hubiera hecho en Extremadura, pero hacía falta, porque el plan Badajoz había que hacerlo, los pantanos habían que hacerlo, y entonces se hizo una fábrica a pie de obra, trayendo partes de la fábrica de otras antiguas de fuera de España, y muchísima tecnología de dentro del país. Por tanto, por resumir, era una tierra muy atrasada, la extremeña. La puesta en marcha de la fábrica de Aslan, o la decisión de montar la fábrica de Aslan en los Santos de Maimona, fue una decisión, desde luego, que revolucionó auténticamente al sector político y al ciudadano de a pie, y desde luego supuso para los Santos un antes y un después en su historia. Han sido uno de los grandes acontecimientos que han ocurrido en los Santos de Maimona en todos sus siglos, ¿no? La revolución que ocurrió en Los Santos el día de la inauguración se corresponde con la revolución previa de la adaptación de trabajadores del campo que se hicieron trabajadores de la industria. Y fíjate la importancia que tiene eso, ¿no? Personas que en su vida habían estado en una cantera, aprendieron a recoger piedra y a hacer voladuras. Ese era el trabajo, desde luego, más penoso, el de las canteras. Pero luego después hubo mucha gente que se especializó, que me imagino que estudiaría, porque harían algún tipo de selección, y metieron a gente para trabajar que lo único que sabían era ir al campo como jornaleros, y empezaron a trabajar en la industria. Esto fue importante. Bueno, pues si eso lo trasladamos a la revolución que supuso la inauguración de una de las enseñas más importantes que ha tenido este pueblo en los últimos años y en su historia, pues estaba, como se puede decir, todos los santos, es decir, todos los santos y toda la comarca. Vinieron los políticos de toda la comarca, porque no en vano el jefe del Estado llegó a inaugurar esta fábrica. Dicen algunos que es que venía de camino de no sé dónde y estuvo, bueno, pues como una hora escasa en las instalaciones. Pero bueno, el general Franco, la primera vez que pisó tierra de los Santos de Maimona fue en la inauguración de la fábrica de cemento. ¿Esto qué supuso? Pues la movilización general del pueblo. A mí me cuentan algunos vecinos que todos los niños de los Santos pues los pusieron en la carretera con banderitas para recibir al jefe del Estado. Yo personalmente tengo una anécdota con otro grupo yo tendría 14 o 15 años cuando vino Franco a la inauguración. Claro que ello despertó un interés, ya podéis imaginarte, ¿no? Lo que era en aquella época este personaje. Habíamos recibido una caravana muy numerosa de muchos coches, fantásticos coches, para nosotros, de aquí, de un pueblo apartado de esta de España. Y claro, pues para los chavales era una cosa impresionante. No nos dejaban llegar a la fábrica, pero bueno, la inquietud y la ganas de participar de alguna manera de aquel evento, pues nos tiramos allí como pudimos por los campos y una huerta de las muchas que rodeaban a Aslan en aquella época y al pueblo en sí. Aquello verdaderamente era un vergel.
pues hicimos polvo un montón de patatas y de lechuga, y la pobre de Anastasia González, que era la dueña, me acuerdo allí dándonos voces, que me vaya a estropear las patatas. Es un poco la anécdota, ¿no? Lo pasamos muy bien, porque fue un día de fiesta, que todo el mundo estaba contento. Bueno, pues de lo demás no sé, porque realmente yo creo que Franco tuvo muy poco tiempo, no recuerdo bien, pero parece ser por lo que he leído que tuvo muy poco tiempo, en un viaje de Madrid a Sevilla o de Sevilla a Madrid, y algo de eso. Pero en fin, sí recuerdo que fue un acontecimiento quizás de los más importantes para el pueblo. Aquello fue un día de gloria para muchos. La fábrica la fábrica de cemento no supuso para Los Santos el germen para un avance industrial en otros sentidos. No, todo el mundo contento. Cuando se pusieron disgustados, cuando nos disgustamos, es cuando dijeron que se iba a cerrar, que estaba en el jurado de empresa. Y claro, como estaba en el jurado de empresa, pues tuve que ir a ver lo que quería el señor director. Y nos contó que se iba a cerrar la fábrica. Me imagino que el cierre, cuando Aslan da el salto y dice ya a la corporación que va a cerrar, vendría absolutamente ya atado, o por lo menos hablado en las altas esferas de entonces, cómo se movían las cosas en aquella época. Por lo tanto, aquí que nos quedaba, pues hacer de paño de lágrimas de todo lo que viniera, porque una corporación municipal en un pueblo, si no estás con tu gente, pues entonces ¿qué hicimos? Pues priorizar este tema y volcarnos absolutamente en ello. Paramos todas las demás obras, menos claro el funcionamiento del día a día, y ahí nos dedicamos en cuerpo y alma a tratar de entender a esta gente, de escucharlos, de cualquier posibilidad que se nos planteara agotarla dentro de esos límites tremendos que teníamos. Las primeras noticias llegaron en el año 72 y a partir de ahí pues se desencadenó absolutamente el desmantelamiento y la marcha de los trabajadores a otros centros de trabajo de Aslan, y la empresa se quedó aquí como una especie de distribuidora de cemento, pero eso ya se veía que era el fin de Aslan. Fue por tanto el ayuntamiento donde más se dieron cuenta de que el final estaba cerca. Tuvimos varias reuniones, muchísimas reuniones. Hubo una relación fluida, permanente y cordial, pero el cierre estaba decidido. Puedo decir que ellos tenían ya el beneplácito y la autorización del Ministerio de Industria, porque así se me dijo en algún momento. Posiblemente esto no lo haya contado nadie, pero a mí se me dijo textualmente: hombre, usted comprenderá que cuando hemos dado este paso es porque teníamos ya el respaldo del Ministerio de Industria a todos los efectos. Por lo tanto, todas las reuniones que se llevaron a cabo, fueron para mejorar en la medida de lo posible pues la salida más sustanciosa para los propios trabajadores. La gente, a pesar de que había habido alguna protesta por los humos, porque las plantas de viña se teñían de blanco, y llegaron al alcalde Murillo algunas quejas para que Aslan pusiera algún tipo de filtros, etcétera, que hoy ya no existen, pero que entonces salía una nube de polvo que lo emblanquecía todo. Bueno, pues digo que manifestaciones las justas, una que yo sepa por las calles del pueblo, pero movimiento dentro de la corporación muchísimo. La corporación, que en esos momentos presidía Cipriano Tinoco, se movió muchísimo para conseguir el favor de políticos de la época, de representantes en las cortes de Franco, que la fábrica no se cerrara, que la fábrica permaneciera en los Santos de Maimona. Hicieron lo indecible, es decir, pusieron a disposición de la empresa lo que quisiera. Yo creo que hasta se arrodillaron ante la empresa para que la empresa se mantuviera aquí en Los Santos. Pero la decisión, como digo, está
estaba tomada, y por mucho que Cipriano y los concejales de la época llamaron a muchas puertas en Madrid y en Badajoz, no había ya solución. Era una cuestión, insisto, de tipo económico, de tipo empresarial, y no era ningún problema que se tuviera con trabajadores ni con nadie. Era una simple decisión profesional de la empresa, empresarial, quiero decir, y esos movimientos fue imposible. Cronológicamente, pues los movimientos empiezan desde que se tiene conocimiento de que se va a cerrar a principios de los años 70, y se siguen insistentemente en las actas de los plenos, y eso es lo que aparecía en las actas de los plenos, que como se puede entender, en aquella época poner en un acta de un pleno ciertas cosas estaban mal vistas. Los trabajadores, una vez que la fábrica estaba cerrada y la fábrica ya no funcionaba o estaba ya a punto de desmantelarse, regalaron al alcalde de Los Santos, a Cipriano Tinoco, un bastón de mando, porque en agradecimiento al trabajo que el ayuntamiento y él mismo habían hecho en favor de que la fábrica no se cerrara. Fue muchísima la lucha obrera con sordina, pero sobre todo institucional, para que la fábrica no se cerrara, y no se pudo conseguir. La gente no perdió la esperanza nunca. La reacción fue porque vino el director de la empresa, el director general de la empresa. Teníamos ya anunciado una reunión extraordinaria, pero venía de Madrid el director general de la empresa, que era un tal Mateo, y fue el que nos dio directamente la noticia. Y claro, en aquel momento pues nos quedamos todos helados, porque nadie lo esperaba, y allí salió la reunión, porque es que no sabíamos. Nada más que lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de Cipriano, que entonces era el alcalde, y de las autoridades, para empezar por lo menos a defendernos. Ya cogíamos y hacíamos las reuniones clandestinamente nosotros. El padre Ricardo, en nuestra casa particular, escribíamos por las noches, todas las noches, para llevarlas a Madrid cuando se terminaba la reunión. Y la gente que había aquí pues estaban todas confiadas en nosotros. Sabían que estábamos peleando y luchando. Y estaban todos contentos porque se veía, a ver si puede ser, porque ya sabía de antemano, sabíamos que ya la fábrica no andaba. ¿Cómo podemos presionar? ¿Cómo podemos presionar ante las instituciones? Desde el gobierno civil, el sindicato vertical, el sindicato entre comillas, como es lógico, que había. En todas esas instancias, ¿cómo se puede presionar a la empresa? ¿Cómo se le puede hacer más difícil el cierre a la empresa, de tal modo que cuando cierren la indemnización sea la más alta? Claro, ¿qué ventaja? Pues, hombre, que había unas personas dentro de los trabajadores de Atlan valiosísimas, pero excepcionalmente valiosas. No, a mí me da apuro citar a alguien porque sé que se me va a olvidar muchísimas más. Pero yo quiero citar a 3 personas. A Luis Pachón, ya muy mayor, a Rafael Vergara, como no, y a alguien que ya no está, Rafael Luna. Pues muy curioso para reunirnos. Decía antes que me parece que era una reunión de más de 6 personas. Era ilegal. Entonces, como era de Zafra, pues nos conocíamos todo el mundo, el servicio de información de la Guardia Civil y todas esas cosas. Y decíamos, oye, pues decidimos una cosa muy sencilla. Cuando éramos más personas, pues reunirnos en un bar. Como eso eran espacios públicos, no había restricciones, pues allí eran 10 personas que estaban tomándose una cerveza y no pasaba nada. Hombre, a veces sí nos reuníamos en algún sitio, pero siempre era más complicado. Y lo que hacíamos siempre es ponernos 4 personas, o reunirse. No quiero decir que yo estuviera en todas las reuniones, porque no es verdad, ni muchísimo menos. Pero lo mismo que me reunía, pues se reunían otros, y luego nos veíamos, y luego no. Pues yo qué sé. Tocábamos por todos los medios que era necesario, dentro de lo posible, presionar a Asla hasta una situación que se sintiese tan incómoda, que tuviera
que dar el dinero que a nosotros nos parecía que era por lo menos una indemnización aceptable. Hubo dos. Una en el pueblo que más o menos ocurrió, si yo recuerdo bien, ocurrió con bastante normalidad. Y otra que no fue una manifestación, sino que yo quiero acordar que de que fue así, de que el gobernador iba a Zafra y tenía que pasar por el cruce de la carretera de Los Santos, el Rincón, y allí nos fuimos bastante gente. Aquel día no fue tan modélico, se le presionó bastante y el hombre prometió que iría luego después a Los Santos. Fue. Cogimos una pancarta y nos fuimos a la mitad de jurado de empresa y la abrimos cuando estaba toda la huelga. Me citaron en el ayuntamiento y la policía nos dice que traen unas órdenes estrictas del gobernador civil, que si no le damos las fotos de aquellas pancartas que al alcalde que lo lleven a la cárcel, que lo metan a la cárcel. Entonces yo le dije que si metían al alcalde en la cárcel tenían que meter a toda la corporación. Dice, sí hombre, como la corporación va a saber que estamos nosotros aquí. Entonces yo abrí una puerta y digo, mire usted, la corporación en pleno está ahí, eso están solidarizados como lógico con su alcalde y ya. Entonces, pero no solamente eso, sino que los trabajadores se enteraron de que venía la policía a interrogarme a mí y tal. Los trabajadores se fueron, los 200 o 300, al ayuntamiento. Tenían rodeado el ayuntamiento. Como al alcalde le hagan algo a estos tíos, les quemamos los coches y le montamos aquí asaltamos el ayuntamiento si hace falta. Entonces yo les dije, digo, se está corriendo un grave riesgo. Asómese por la ventana y vea lo que hay ahí debajo. Madre mía, de que vieron aquello. Bueno, entonces hubo un diálogo permanente con el gobernador civil de turno y claro, decía la policía, gracias a la sensatez de la policía, aquello no se produjo. Imagínate lo que hubiera sido aquello, que hubiera dado la vuelta a toda Europa, a todo el mundo. Y la pancarta pues cogía y decía, dice, mientras las palabras no sean acciones, nos sentimos defraudados. Yo no recuerdo los nombres de los directores generales que recibieron a Cipriano Tinoco, al alcalde y a la corporación, a miembros de la Corporación de Los Santos, que fueron a Madrid muchas veces a visitar a estas personas en el Ministerio de Industria. Sé también que Enrique Sánchez de León, que entonces era diputado en Cortes y luego después llegó a ser ministro con Suárez en la transición democrática, también les echó una mano, les abrió muchísimas puertas, los acompañó incluso a una visita con el príncipe, que igual que el resto de las personalidades tomó nota del impacto social que suponía el cierre de una fábrica en un pueblo como este, porque evidentemente aquí se había mantenido a raya la emigración, y a partir de ese momento no solamente ya los trabajadores de Arlan que se van, que ya supone una buena emigración, sino el desencadenamiento de buena parte de los Santos, que también emigra, ¿no? Yo conseguí aquella visita a través del conductor que Franco le tenía puesto al príncipe de España, porque estaba emparentado con alguien de aquí. Y entonces en aquellos momentos alguien dice, ¿tú quieres ver al príncipe? Digo, hombre, ¿cómo no? Yo te voy a proporcionar una entrevista con el príncipe. Dice, si yo llevo 20 años de conductor, vamos, los años que tenía, si tenía 18, 20 o 22, yo dice, si yo soy el conductor que Franco le tiene puesto al príncipe. Dice, bueno, pues no juego yo nada con él y me quita la gorra y le pego cada tortazo al niño que no vea porque está siempre de broma y jugando conmigo y eso. Dice, bueno, coño, que un día me llaman y me dicen, mire, le llamamos de la Secretaría del Príncipe de España. Usted tiene solicitado una entrevista. Vamos, yo aquello ni lo pensaba, de esas cosas que se hablan, que se dicen.
¿usted tiene solicitado una entrevista con el príncipe de España? Yo de una entrevista. Ah, sí. Bueno, pues díganme ustedes quiénes vienen, cuál es el motivo de la visita, y le fijaremos fecha y tal, día y hora. Bueno, me llamaron de la Secretaría Particular del Príncipe y me dijeron, pues tal día, tal hora, le esperamos aquí y tal. Se movilizaban primero las autoridades provinciales, como era lógico, después los departamentos estrictamente técnicos, obras públicas, trabajo por la repercusión, hasta que llegamos al culmen. El culmen por mi parte fue la insistencia de Cipriano Tinoco personal de que hiciésemos llegar al príncipe de Asturias en aquellos momentos, la inquietud del príncipe de Asturias en aquellos momentos, futuro rey, era de nuestra edad, teníamos, como es lógico, una sintonía de simpatía, de acercamiento y de conciencia de la responsabilidad suya. Él, diríamos coloquialmente y entrecomilladamente, estaba haciendo méritos también y lógicamente confiábamos en que hiciese. Efectivamente, celebramos una reunión con el príncipe que nos acogió con mucho cariño, con mucha comprensión. Se le había facilitado, no sé por quién, datos y él sabía de qué se trataba, y efectivamente lo que nos dijo es lo que le correspondía decir, que él haría las gestiones correspondientes en los ministerios correspondientes, exponiéndole su interés personal en el asunto. Naturalmente que después lo sentimos, esa comunicación, es decir, Obras Públicas revisó el tema, Trabajo revisó la repercusión de tipo social, y la función de aquella misión, de aquella entrevista, quedó cumplida. Fuimos en función, en representación, diríamos, de toda la comarca, para que no se diese la imagen de que era el interés de un pueblo aislado allí en Extremadura. Fue una representación de la organización sindical en Zafra y una persona, letrado, y creo recordar que era el secretario provincial comarcal o algo por el estilo, no recuerdo qué representación tenía. El propio Cipriano, que era el que llevaba la voz cantante, y yo mismo, que iba en apoyatura política de aquello. Fue una entrevista muy correcta, muy grata, de la que salimos convencidos de que el príncipe haría lo que fuese posible. La función del príncipe, como es lógico, no era ejecutiva, y en aquellos momentos era de expectativa, pero yo recuerdo las conversaciones más íntimas entre nosotros en las que veníamos a decir, no, hay que ir al príncipe, porque el príncipe en estos momentos está haciendo méritos para ser rey, y si puede hacerlo, seguro que lo hace, y como lo va a hacer, seguro que algún éxito va a tener. Luego las razones técnicas, pues me imagino que sobrepondrían a las razones estrictamente humanas, ¿no? Pero en primer lugar, Cipriano hizo el esfuerzo máximo de llegar a la máxima autoridad que podía viabilizar humanamente una solución más humana, y todos los que pudimos ayudarle lo hicimos también en función. Pero el auténtico motor y el auténtico empuje era Cipriano. Yo aprendí hasta ser papa, sobre todas esas cosas. Pasa, ya no se acuerda uno. Aprendió uno a espabilarse más, a oír muchas mentiras, y luego no, y muchas verdades que no eran mentiras todo, y a no fiarte de nadie. Y ya está, sobre todo eso, porque es que llevaba muchos años. El rey mismo, era príncipe, tuvimos aquel día más contentos porque hablamos, y digo, nada más, esto lo voy a arreglar. Ni contestación. Vinieron otros señores dispuestos a cerrar la fábrica. Si nos planteó que quisiéramos o no quisiéramos, la fábrica se cerraba. O sea que ellos eran los poderosos. Una fábrica que tenía 300 hombres, como he dicho, y muchas cosas buenas que venían, porque había mucho movimiento de camiones. Y eso dejaba de comer mucha gente, o se le daba de comer mucha gente. Luego después ya el pueblo se fue, unos se fueron a pagar, otros se fueron para allá, en fin. Jubilaciones anticipadas,
en aquella época no sé cómo se llamaba, pero hubo también algún tipo de jubilación anticipada, pero la mayoría de los trabajadores se colocaron, sobre todo los más jóvenes, se colocaron en las mismas empresas de Allan. De ahí que hubiese una desbandada de gente. Claro, porque una indemnización en Los Santos sin ninguna perspectiva más que volver al campo, pues para un joven de 30, 35, 40 años, una persona todavía en edad de seguir produciendo, pues no era lo más adecuado. Y por eso Allan a los trabajadores más cualificados y a los más jóvenes los trató de reutilizar en otras fábricas como Villaluenga, como incluso en Barcelona se fueron también a trabajar alguna gente. En fin, los reubicó en sus empresas, pero también hubo indemnizaciones, sí. A mí pues me propusieron trasladarme a Barcelona. Entonces yo, pues salvando un poco los miedos del principio y de cómo será y qué haré, porque lo que decimos no eran lo mismo los años 19, 20 años de antes que los de ahora, pues claro, para mí, bueno, yo pensaba, a ver, cómo irá, ¿no? Pero yo creo que fui un poco valiente y dije, no, adelante, a ver qué pasa. También en mi casa fueron, yo creo que bastante desprendidos, ¿no? Mi padre y mi madre, el hecho de decir, bueno, la única chica, porque soy la única chica, y marcharme a Barcelona así como era como toda una aventura. Pero bueno, pensé, voy a probar. También nos dijeron de probar, porque tampoco nos dijeron, bueno, pues os vais y ya está. Digo en plural porque vine con un compañero. Y entonces la cosa fue, yo creo que más fácil de lo que siempre te piensas en un principio. Y bueno, la gente nos recibió muy amablemente. Bueno, fue muy fácil. Entonces estuvimos algún tiempo hasta que nos decidimos que nos quedábamos. Y bueno, también supongo que nosotros probar, y también las personas con las que fuimos a trabajar también pensar si valíamos para lo que nos habían propuesto o no. Y una vez que ya por una parte y por otra nos vimos que la cosa funcionaba, pues dijimos, pues nos quedamos con todas las consecuencias, claro. En Barcelona había trabajando más mujeres, pero tampoco no muchas, no es como ahora, no había cuotas, ¿no? Entonces había pues creo que en el departamento comercial, por ejemplo, me parece que solamente había una mujer o dos, no me acuerdo exactamente. Y luego, pues claro, todos los jefes y digamos de departamento y así tenían sus secretarias, y yo vine de secretaria de un señor, ¿no? Entonces había más mujeres, pero evidentemente había más hombres que mujeres, pero no las dos que empezamos en Los Santos. Yo tuve un jefe que me ayudó muchísimo. También trabajé junto con el que era mi jefe, otro señor que también trabajaba en el mismo departamento, que ya había estado en Los Santos y que yo ya conocía. Después también había otro señor que había sido administrador de la fábrica de Los Santos, que ya yo conocía, que también estaba viviendo aquí en Barcelona y que era de aquí, y también nos ayudó bastante. O sea, quiere decir que para mí no fue traumático, fue el hecho de bueno, cómo me adaptaré, qué haré, cómo será la vida, ¿no? Y de hecho, no solo la vida laboral, sino la vida de ocio, pues en Los Santos era de una manera y en Barcelona evidentemente de otra. El venir a Barcelona y integrarte en una ciudad, pues bueno, como Barcelona, fue un poco difícil, pero no quizás tampoco demasiado, no quizás como lo que yo pensaba. Entonces otro compañero y yo estuvimos en un hotel cerca de eso, en la misma calle Córcega. Estuvimos durante unos meses, pues hasta ver si nos quedábamos o no. Y luego, una vez que ya decidimos que nos quedábamos, pues él estaba casado, tenía su familia, y entonces pues buscó un sitio para ubicarse con su familia. Y yo estuve unos años en una residencia
que era para gente que estudiaba y trabajaba, porque yo también empecé a estudiar, y entonces me fui a esa residencia y fue muy interesante. Y claro, allí conocí a muchas chicas que estaban en la misma circunstancia que yo, y entonces pues claro, hice enseguida muchas amistades, y bueno, y de que algunas las conservo todavía y otras que las he perdido de vista. Y luego, sin embargo, pues de la gente también que yo he trabajado en Aslan, pues había gente también más o menos de mi edad, pero la gente era más mayor que lo que era mi edad, y aunque he tenido relación y sigo teniendo relación con gente más mayor que yo, claro, era una relación laboral. Luego, aparte, ya era la relación, pues digamos, de la calle, ¿no? Y también con algunas personas he seguido manteniendo esa relación hasta ahora. Nos quedamos allí y entonces pues ya, en vez de darnos las 500.000 pesetas que le dieron otra vez, nos dieron la cosa, lo que nos correspondía. Y entonces, como tardamos tanto, tardamos unos pocos de meses, pues nos dijo el administrador, el Ceballos, buena persona, dice: vosotros voy a casa, venís aquí todos los meses a cobrar, ¿sabes? Pues pagamos nosotros y después ya echamos cuenta, y si tenéis que devolver algo, ya está, y no pasa nada, y así pasó la cosa. Nos quedamos los últimos porque no le afectaba. Hubo otras veces, no había quien pedía las perras, ¿sabes? Y no se las daban porque no le afectaba primeramente a los camioneros, ¿eh? Si usted se quería ir de su voluntad, y otros pedían excedencia, antes de eso pedían excedencia y después volvían, ¿no? ¿Sí? Yo creo que Aslan perdió la oportunidad de haberse convertido en la primera gran empresa que revolucionara a esta región. Podría haber sido la empresa líder si se hubiera querido, si hubiera creído en Extremadura. Aslan no creyó nunca en Extremadura. Aslan era capital de fuera, no creyó en su tierra y por tanto se fue de esta tierra, porque no era de esta tierra. Si hubiera creído en ella, pues su negocio lo hubiera mantenido. De hecho, ya se ha montado una cementera por un empresario, por cierto, que es extremeño y por tanto cree en la tierra. Es que es muy difícil que a Extremadura vengan gentes para creer en Extremadura. Aslan fue la primera gran industria que se instala en Extremadura. Sin embargo, no vio más allá de los pantanos de Franco. Se quedó absolutamente ciega y no creyó que Extremadura se iba a unir al carro de la transformación en España, como está ocurriendo. Y perdió el momento de haberse convertido en la gran revolución de Extremadura. Se fueron. Bueno, y en otros sitios estarán, y seguramente que estarán revolucionando también, habiendo sido unos excelentes elementos para aumentar el bienestar de esas zonas donde están instaladas. Pero aquí no se quisieron instalar, fue su decisión, no la nuestra, que bastante se lo pedimos hasta de rodillas para que se quedaran. Yo no sé por qué pasa, pero parece que los capítulos cuando se cierran definitivamente, y yo te digo que no. Yo personalmente y muchas otras personas, pues fíjate lo que está ocurriendo, y eso está ahí, lo que ha pasado en las canteras. Las canteras eran de Aslan. Sin embargo, tenemos un parque fantástico. Aquí ha habido, os lo digo por los jóvenes, ¿no?, que lo están disfrutando. Precisamente se ha hecho para ellos. La mayoría de la gente que van por ahí son jóvenes. El auditorium del presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la pradera de San Isidro, eso eran antiguas canteras, eso era un auténtico, un basurero total hace unos años. Sin embargo, hoy está ahí, porque Aslan no desaparece para algunas personas, no desaparece, sigue ahí, la idea de Aslan sigue. La fábrica, que son los dos grandes pesos pesados de la presencia de Santidad aquí. La fábrica efectivamente se queda como un barco abandonado y se desmantela, pero ahí todo el mundo quería hacer algo. Es una especie de llamada histórica o como le queramos llamar, que estaba ahí. Y de hecho, afortunadamente hoy, por iniciativas privadas, hay 4 cosas muy importantes que ya conviene que las vayamos sacando, y si va a ser inmediato. Hay una fundación que tiene su sede ya funcionando. Lo que era un nido de ratas y de yonkis y de culebras se ha convertido en aulas fantásticas.
Lo que era hierro retorcido y óxidos es un salón de actos fantástico también, que es una gozada, donde había pues toda la porquería y los papeles, pues se ha convertido en un centro de empresa para que ningún santeño, ninguna persona que tenga una idea innovadora se pueda de aquí, que sea como un laboratorio donde ellos puedan trabajarlas. Y luego una de las instalaciones, los sótanos, se ha convertido en una escuela de formación avanzada para ideas innovadoras, que se va a sacar a la luz inmediatamente. Y todo esto, además, tenemos una esperanza tremenda, porque el CETIEX, el Colegio de Ingenieros Industriales de Extremadura, pues ha puesto ahí su joya también, que es CETIEX, lo he dicho antes, CETIEX, Centro Tecnológico Industrial. Ahí se van a ver en el futuro todos los proyectos innovadores de alta tecnología que vengan a Extremadura. Cosa que al cerrarse la fábrica, después de harto de batallar los 4 o 14 meses y gastarnos perras también a paz de las que nos daban, de las nuestras, para poder seguir la cosa, se cerró. No fue un triunfo grande, pues el 50% de personas se enfadó también con nosotros, con el comité de empresa. Mucha gente descubrió de todo lo que era capaz de hacer. Es decir, el que pongan una fábrica ponen una fábrica para que yo trabaje. De alguna manera soy sujeto pasivo. No soy sujeto activo porque trabajo, pero no la he puesto yo, no ha sido el resultado de mi iniciativa, de mi esfuerzo, no, la ha puesto otra persona. Cuando se cierra, surgen muchas cosas, porque mucha gente descubre que sí es capaz, mucho más capaz de lo que pensaba antes. Y yo creo que en ese sentido, si se puede decir así, puede tener esta lectura positiva al cierre. Y desde luego, lo único que se hizo fue confirmar algo de lo que yo estaba más que convencido, de que era muchísimo más valioso de lo que ellos mismos creían. No, yo creo que había esperanza de que no se produjese el cierre o de que se produjese en circunstancias favorables. Allí creo recordar que técnicamente se barajaron muchas posibilidades, es decir, reducir o ampliar la producción de la fábrica, creo recordar explotar otros terrenos limítrofes, ampliar la capacidad de la sierra para prospeccionar si allí había más caliza o más material aprovechable, etcétera, etcétera. Ahí es donde yo calculo que la predeterminación influyó en contrario, es decir, todas las esperanzas de reestructuración de aquello yo no recuerdo que se llevasen a efecto. Es decir, cuando Aslan observan que la razón técnica de alguna manera puede avalar sus pretensiones, renuncia a todo lo demás, ¿no? Y en todo lo demás está lo que yo pudiera llamar mi reproche personal, y es que creo que hubo poca sensibilidad final en atención a los problemas que creó aquella resolución. A ver, yo creo que cada persona tiene que tender a hacerse su vida, su sitio, y yo creo que el colectivo es muy importante. El hecho de que uno se pueda hacer cosas con los demás es muy importante, pero en definitiva uno está solo, y las decisiones para tomar, sea o para bien o para mal, siempre es uno que las tiene que tomar. Yo no creo que se pueda decir que unos hicieron bien y otros hicieron mal, sino cada uno en su momento hizo lo que le pareció oportuno y lo que creían conveniente, que podía ser mejor para su futuro. El tiempo pues habrá dicho si unos hicieron bien y otros hicieron mal, o todos hicieron bien o todos hicieron mal. Yo no creo que no es eso, siempre hay que sacar una media, es lo que es la vida, ¿no? Sin embargo, otros también le dieron las 4 perras y se las comieron, y otros que las pusieron por el 12% o el 60% en los bancos, y dio quiebra y no le han dado ni una chica, los están esperando todavía. Pablo se quedó con las mías, y bien, hubo uno que acordó de darnos una subvención de $500,000 de pesetas. Eso fue la base fundamental de que la fábrica se hundiera.
Ya sabemos mucho más sobre Aslan, lo que supuso para los Santos de Maimona y para su entorno. La próxima semana, esto que viene a continuación es lo que os hemos preparado. No os lo perdáis. Nos vemos en 7 días, aquí, en Canal Extremadura, en el 7. Todos estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Vivimos a crédito, vivimos endeudados. Tengo hipotecas, tengo tarjetas de crédito, tengo todo tipo de préstamos. Mientras tanto, mis ahorros van disminuyendo. Estamos condenados a comprar hasta que caigamos muertos. Si recortamos el consumo, lo que obviamente es bueno para el medio ambiente, es bueno para una serie de cosas, la economía estadounidense se hunde. Hemos construido una economía que necesita un consumismo desenfrenado como combustible para mantener el motor en marcha.